Halo, bienvenidos una vez más a Amis y Cristi Podcast. El día de hoy vamos a hablar de la Pascua, ese tan nombrado acontecimiento que a veces no entendemos. Para entender en qué consiste la Pascua, nos vamos a dejar interpelar por el Evangelio del día de hoy, miércoles santo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, la hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Palabra del Señor. Vamos a quedarnos con la siguiente pregunta del Evangelio: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Este acontecimiento tan importante para los judíos marca un momento histórico para nosotros los cristianos. ¿Por qué el sacrificio de Cristo se dio justo en el momento en el que los judíos celebraban la Pascua? Para entender este misterio debemos entender qué era la Pascua para los judíos. Originalmente la Pascua en el antiguo Israel era una fiesta agrícola que ya existía en época cananea, celebrada el día 14 del primer mes del año, y que ponía fin al tiempo del desierto, donde se dejaba de comer el maná bajado del cielo para comer los frutos de la tierra. Así lo narra el libro de Josué. Posteriormente se vincula esta fiesta con la cena del Cordero y con la comida de los panes ácimos, estableciendo estas dos fiestas juntas como conmemoración del acontecimiento salvífico del paso por el Mar Rojo, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y lo conduce al desierto del Sinaí. En los libros del Éxodo, Números y Deuteronomio tenemos las primeras alusiones a esta fiesta. En la época de la monarquía hay registros de la celebración de la fiesta realizada por Salomón, y en tiempos de la reforma de Josías se comienza a transformar en fiesta de peregrinación en Jerusalén. El judaísmo rabínico llega a establecer normas muy precisas para la celebración de la Pascua en el tiempo de Jerusalén, enfatizando el sacrificio. Así lo expresa un texto llamado la Misna. El Cordero Pascual era sacrificado por 3 grupos: Asamblea, Congregación e Israel. Cuando entraba el primer grupo, se llenaba el atrio. Cuando se cerraban las puertas del atrio, tocaban el sofar, luego la trompeta clamorosamente, y luego de nuevo el sofar. Los sacerdotes estaban de pie formando 2 filas y tenían en sus manos vasos de plata y de oro. Una fila tenía todos los vasos de plata y otra todos los de oro. No estaban mezclados. Los vasos no disponían de base a fin de que no se les pudiera posar y se coagulara la sangre. Un israelita lo inmolaba. El sacerdote recibía la sangre y la entregaba a su compañero. El sacerdote que estaba más cerca al altar lo vertía de una vez sobre los vasos. Todo este rito de sangre era parte del sacrificio del cordero realizado por la familia en el tiempo junto a los sacerdotes. La segunda parte de la celebración se realizaba en la casa, mediante una cena íntima en la que se comía el cordero sacrificado, los panes ácimos, las hierbas amargas y 4 copas de vino. Cada elemento de la cena tenía un significado específico que hacía memoria del gran acontecimiento liberador del Éxodo. Esto significa la salvación del pueblo de Israel, el pueblo judío, dejando de ser esclavo. Vamos a iniciar nuestra reflexión el día de hoy pidiéndole a Jesús que envíe su Espíritu Santo para que entendamos el mensaje y la invitación que nos hace a través del Evangelio. Repite después de mí: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y danos el don de la sabiduría, hoy y siempre. Ahora la Pascua tiene para nosotros un significado diferente. ¿Qué es la Pascua para los cristianos?
La fiesta principal de los cristianos es la Pascua, en la que se celebra el gran acontecimiento de la resurrección de Jesús, el Señor. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan la última cena celebrada por Jesús, junto a sus discípulos, como una cena de Pascua. Está presente el panásimo, 2 copas de vino y unas bendiciones, pero el significado nuevo dado por Jesús a la comida es el anuncio de su propia muerte. Ya no se conmemora la salida de Egipto, sino la muerte del Señor como sacrificio pascual. La idea de sacrificio pascual la desarrolla más el Evangelio de Juan, al mostrar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cuarto evangelista hace concluir la muerte de Jesús con el sacrificio de los corderos pascuales. Así, al momento de su sentencia a muerte y luego en Juan 19:36, aplicando Jesús lo prescrito sobre los corderos en las leyes del Éxodo. Es decir, Jesús muere al mismo tiempo en que las familias judías acudían al templo a sacrificar a los corderos para celebrar la Pascua. Esta teología del Cordero Pascual del cuarto Evangelio marcará profundamente nuestro cristianismo. Preguntémonos hoy un segundo. Como leíamos sobre la Pascua judía, 3 grupos sacrificaban el cordero: asamblea, congregación e Israel. 3 grupos sacrificaron a Jesús: los sacerdotes, quienes pagaron por la cabeza de Jesús, a quienes Judas presentó a Cristo; Pilato, representando la gobernación de ese entonces; y los judíos. Al final, Pilato no encontraba culpa en Jesús y decidió poner la decisión en manos de los judíos, y estos gritaban: crucifícalo. 3 grupos decidieron la muerte de Jesús. 3 grupos presentaban el cordero en la Pascua judía. Al final de la celebración, en el templo, el cordero era presentado a los sacerdotes. Al final de todo esto, el cuerpo de Cristo fue presentado a los sacerdotes, porque fue vendido a ellos por 30 monedas. Esta celebración en la Pascua judía tenía un segundo momento. Los judíos comían en su casa el cordero sacrificado. Jesús, consciente de esto, instaura la Eucaristía. Y con esta instauración con sus discípulos, no solo se queda en la muerte, no solo se queda en el sacrificio en cruz, sino que también nos da permanentemente la posibilidad de comer del Cordero de la Salvación a través de la sangre y el cuerpo de Cristo representados en la hostia y el vino. El Papa Francisco dijo al momento en el que asumió su trono como Papa en el año 2003: vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de la cruz. No es en el primer lugar el del dolor y la muerte, sino la del amor y la de la entrega de sí mismo, la entrega de Él por la vida. En la última cena con sus amigos, comparte el pan y distribuye el cáliz para nosotros. El Hijo de Dios se ofrece a nosotros, ofrece en nuestras manos su cuerpo y su sangre para estar siempre con nosotros, para habitar entre nosotros. Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por amor, el ir al sepulcro, ahora se transforma en acontecimiento, en un evento de cambio verdaderamente para la vida. Ya no es como antes, no solo en la vida de aquellas mujeres y hombres de esa época, sino también en nuestra vida y en nuestra historia de la humanidad. Jesús no está muerto, ha resucitado, Él vive entre nosotros. Es ese cordero que podemos comer permanentemente en la Eucaristía. El Evangelio de hoy: Jesús envía a sus discípulos a que pregunten a aquel hombre en su casa si lo deja preparar la cena. Y les dice: díganle, el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos. En el tiempo en el que vivimos, en el que estamos confinados en nuestras casas, Jesús hoy viene y nos dice: quiero celebrar mi Pascua en tu casa, con mis discípulos. Tú y tu familia son los discípulos de Jesús. Él quiere celebrar con ustedes. Vamos a decirle que sí y vamos a preparar
toda nuestra vida. Vamos a preparar la cena de la Pascua con Jesús. Vamos a preparar nuestra vida, nuestra alma, nuestros sueños, nuestros planes para celebrar constantemente la Pascua de la Resurrección con Jesús. ¿Vamos a decirle el sí que ese hombre le dijo? ¿O simplemente vamos a dejar pasar esta oportunidad de que Jesús celebre con nosotros la Pascua en nuestra casa? Y vamos a hacer que nuestra vida siga vacía, sin ningún cambio. Esta no es solo una época de confinamiento para pasar una crisis. Es también una oportunidad para llenarnos de Jesús, para celebrar con Él. Tienes en tus manos la posibilidad de decidir qué quieres hacer con tu vida. Este no puede ser solo un tiempo para que el mundo afuera se silencie y nuestro mundo interior permanezca en ruido. Esta también es la oportunidad para que nuestro mundo interior se silencie y Jesús entre en él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre de amor, tú que recibiste al Cordero desde muy pequeño en tu vientre, lleva tú nuestra oración al Padre, para que nosotros también podamos recibir el Cordero en nuestras vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre. Intercede para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo en Cristo y nos vemos en la próxima entrega de Amici Christi Podcast.